queríamos hacer un capítulo de cierre muy especial y contarles las 3 principales lecciones que hemos aprendido en esta primera temporada del podcast. Somos Claudia Giraldo y María Isabel Mejía Jaramillo. Bienvenidos a Buena Vida con Buena IA, el podcast donde hablaremos sobre cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para tener más tiempo y disfrutar más de la vida. Bueno, hoy es un episodio muy especial. Hoy es el episodio de cierre de temporada. Estamos muy agradecidas porque, increíble, Marisa, ya llegamos a más de 14 capítulos y creo que hemos tenido una experiencia espectacular. Nosotros les habíamos contado en el primer episodio que hicimos cómo creemos que en este momento estamos en ese tema de apropiación de inteligencia artificial como estábamos cuando nació Internet, que hay mucha gente que quiere saber del tema, que ha oído del tema, pero que no sabe dónde buscar y que está cansada de tener esas conversaciones en un lenguaje muy técnico, muy específico, o de mirar solamente el detallito de la herramienta del día. Y por eso queríamos tener este espacio de lenguaje sencillo, de poder hablar con gente que sabe de diferentes temas y de poder compartir todos en conjunto y aprender en conjunto esto que se viene o que ya se vino de la inteligencia artificial. Y queríamos contarles un poquito de dónde viene eso. Eso viene de la experiencia que hemos tenido trabajando con tecnología por tanto tiempo, viendo el impacto que tiene la tecnología en la vida de la gente. Marisa, cuéntales tú un poquito de esos momentos de tu recorrido que te hicieron caer en cuenta del gran impacto de la tecnología. Bueno, Claudia, qué bueno tener este momento, este cierre de la primera temporada de nuestro podcast Buena Vida con Buena IA. Realmente ha sido una experiencia sensacional. Bueno, lo que me dices que les cuente tiene que ver como con esa cosa que compartimos las dos. Siempre hemos estado de acuerdo en que con la tecnología podemos ayudar a solucionar muchas problemáticas que existen en nuestros países, en los países de América Latina y especialmente pues los que hemos vivido nosotros en Colombia. Siempre tenemos problemáticas en temas de salud, de educación, en temas de movilidad en las ciudades, en temas de seguridad, problemáticas en las ciudades, problemáticas para la gente que vive en el campo. Y realmente la tecnología, desde sus inicios, ha ido ayudando de alguna manera a facilitarle la vida a la gente. Y aparece la inteligencia artificial y dijimos, esta es otra herramienta, pero espectacular para mejorar la vida de la gente. Y así fue como iniciamos esta travesía, Claudia, de contarle a la gente cómo puede tener una mejor vida, disfrutar más de la vida, aprovechando todas las ventajas de la inteligencia artificial. A mí esto de ayudarle a caer en cuenta a la gente de cómo la tecnología puede ayudar a mejorar su vida, pues es una cosa en la que he trabajado prácticamente toda mi carrera profesional. La mayoría de los trabajos que tuve, digamos, cuando fui directora de Computadores para Educar, cuando fui directora de Gobierno Digital. Sí, cuando tú, por ejemplo, trabajaste en Computadores para Educar, fue clarísimo el impacto en los colegios simplemente porque los niños tenían acceso a tecnología. Entonces, a las dos nos emocionó realmente qué puede venir si aplicamos bien la inteligencia artificial y lo importante que nos parecía que fuera una conversación donde pudiera participar cualquier persona, porque es una tecnología que nos va a afectar a todos. Y también lo importante de que esa conversación fuera en español. Y la razón por la que decidimos eso fue porque nosotros vimos, y han salido ya muchos artículos, que dicen que de hecho la inteligencia artificial pues se está nutriendo sobre todo de datos de primer mundo y eso está sesgando algunos de los resultados y es importante que todos participemos, es importante que todos, sobre todo las personas que tenemos retos como los que mencionaba Marisabel, ¿no? Que tenemos retos todavía en nuestros países muy ligados al desarrollo mismo, al empleo, a la agricultura, a la educación. Si bien todos nos estamos replanteando hoy eso, pues necesitamos nosotros poner nuestro granito de arena y también empezar a jugar con eso para no quedarnos atrás. Pero lo más emocionante fue que nos sentamos y con base en eso dijimos, bueno, ¿y qué pasa si hacemos entonces un podcast que sea
realmente sobre cómo vivir mejor, porque la tecnología es simplemente algo que nos habilita para vivir mejor. La tecnología no es el fin, es la vida. Y entonces nos atrevimos a lanzar este podcast y ha sido una sorpresa muy linda ver cómo nos han acogido ustedes. Y luego, al empezar a entrevistar nuestros invitados, cómo ellos han ido confirmando poco a poco cómo esa premisa que nosotros teníamos era real, ¿no? Y cómo les ayuda a ganar tiempo, a pasar más tiempo con su familia, a hacer sus trabajos de manera mejor y cómo ha ido permeando todo lo que ellos hacen en aspectos muy diferentes de la vida. Entonces, nos alegra montones saber que eso está banqueado en la realidad. Les agradecemos enormemente la acogida que nos han dado. Tuvimos la grata sorpresa a finales del año de saber que estamos, por ejemplo, entre el 15% de los videos más vistos de Spotify. Eso quiere decir que ustedes y que todos los que nos ven desde 18 países valoran lo que estamos conversando. Gracias por eso. Y por eso queríamos hacer un capítulo de cierre muy especial y contarles las tres principales lecciones que hemos aprendido en esta primera temporada del podcast. Marisa, ¿quieres contarles cuál es la primera? Bueno, la primera lección o el primer aprendizaje después de estos episodios donde hemos entrevistado gente muy interesante de muchas profesiones, pues es que la inteligencia artificial no reemplaza al ser humano, sino que lo amplifica. Entonces viene ese primer concepto de una tecnología que amplifica las capacidades que yo tengo. No me va a reemplazar, pero amplifica lo que yo tengo. Un ejemplo con el que pudiera ilustrar ese concepto sería lo que nos contaba César. El primer invitado de la audiencia. El primer invitado de la audiencia. Nosotros al final de todos los episodios decíamos que el que se quisiera como voluntariar para ser entrevistado en el podcast, pues que se comunicara con nosotros, y César se comunicó y lo entrevistamos y fue un episodio de verdad de los más divertidos de la temporada. Bueno, César es Project Manager o como gerente de proyectos. Él tiene que coordinar un poco de gente en muchas latitudes del mundo que hablan varios idiomas. Él habla muy bien inglés, pero digamos que cuando tiene que comunicar las tareas que tienen que hacer o hacer seguimiento a lo que tienen que hacer en los proyectos, pues que él está coordinando, pues resulta que como hay diferencias culturales, y es gente que está ubicada en distintas latitudes, en diferentes países del mundo y en diferentes idiomas y todo, pues él se ha apoyado en la inteligencia artificial como para pulir esas sutilezas donde una palabra puede cambiar un poco el sentido, o una palabra puede sonar dura, o una palabra bien usada puede llevar como a ser más seductor y convincente para que haga lo que la otra persona tiene que hacer. Entonces, digamos, la inteligencia artificial le ha amplificado sus capacidades comunicativas en inglés con gente de muchas culturas, con esas sutilezas de cómo decir las cosas dependiendo de cada una de las personas. Eso me pareció un ejemplo fantástico de lo que es que la inteligencia artificial amplifica las capacidades que nosotros tenemos. Sí, hablando de ese tema, me pareció también súper interesante que tuvimos varios invitados que tenían profesiones creativas, y uno de ellos, que es Oscar, que trabaja en publicidad, él nos decía cómo ayuda a potenciar esos procesos creativos. Nos lo dijo también Carolina Casio, que produce contenidos para televisión. Y en el caso de Oscar, un ejemplo que a mí me encantó fue cuando él dijo cómo integraba la inteligencia artificial a su equipo de trabajo, y en lugar de sentarse como antes y simplemente hacer una ronda de ideas entre su equipo para ver cómo hacían una estrategia y una campaña, ya ahora, después de hacer esa ronda, se lo pasaban a la inteligencia artificial y le decían: destruya todos esos conceptos y díganos qué estamos haciendo mal. Y un dato que a mí me gustó mucho que él dijo, y que creo que es importante que la gente siempre lo recuerde, es que él decía: lo que hace la inteligencia artificial es sacar información que ya está en Internet, y si está en Internet es porque alguien más ya lo hizo. Entonces, él toma esa información, vuelve y lo devuelve al equipo, y luego sacan una idea súper poderosa para una campaña. Entonces, a mí me parece que es fascinante ver cómo esa amplificación nos sirve para la parte laboral, nos sirve para la parte de comunicación, nos sirve para nuestra vida en familia. Pablo Márquez nos contaba cómo se sentó con su niño chiquito todavía
y el niño, entre el niño y él diseñaron un trompo que al niño le encanta en Midjourney y de ahí lo sacaron y lo pusieron en una herramienta de codificación y lograron sacar después el prompt para imprimirlo en una impresora 3D. No les funcionó al primer intento, pero saber que ya un niño puede tener la capacidad de producir su propio juguete y si la tecnología sigue avanzando, cada vez va a ser eso más posible, pues me parece espectacular. Yo he visto con mis hijas, no al nivel de producir el juguete, pero sí, por ejemplo, con el uso de herramientas como Canva, cómo ellas se ingenian las historias, se ingenian los personajes y luego son capaces de plasmarlo tanto en presentaciones como en videos muy creativos que antes no podían hacer. Entonces, eso nos reafirma un poco la importancia de cómo usamos la tecnología y ese poder para amplificar, porque también si no somos capaces de usarlo bien, pues pasa un poco lo que hablaba Alejandro, ¿no? El especialista en fuerza laboral que entrevistamos, que él decía, si uno no revisa el proceso de la compañía y simplemente le mete inteligencia artificial, pues le queda un proceso más rápido, pero mal hecho. Bueno, o lo que decía Andrea, la escritora, que hizo como un experimento, porque ella, digamos, usa la inteligencia artificial más como un asistente para el libro que está escribiendo. Pero hizo un ensayo, un experimento. Bueno, escriba usted solo, a ver qué sale. Y dice ella que fue fatal. Entonces, sí, cuando dejamos a la inteligencia artificial sola, sobre todo en esos procesos creativos, de pronto no, o lo que contaba Mónica Trech, ¿te acuerdas? Que empezaba a hacer como imágenes, pero me pedía mejorar la imagen y ahora arréglele esto y ahí pues no era lo mejor y le salían personas de 3 brazos. Entonces, bueno, claramente es una tecnología que es muy poderosa, donde amplifica nuestras capacidades, pero tampoco la podemos dejar sola. Claro, y yo creo que un gran ejemplo de eso es de hecho que las dos estemos haciendo este podcast, ¿no? ¿Sí? Si no fuera por la inteligencia artificial, ni tú ni yo somos comunicadoras, ni tendríamos la tecnología con que hacerlo y diseñar los videos que ustedes han visto, las tapas de los videos, las cosas en redes sociales. Entonces, eso le brinda a uno la posibilidad de hacer cosas que antes ni siquiera se le ocurrían, apalancándose en las habilidades que ya tiene. Y una cosa que es un concepto un poco distinto, pero que va atado, digamos, a esa parte de la conversación que queríamos resaltar y de la importancia de nosotros, pues, tener el criterio y usarlo realmente para amplificar lo que somos, es que efectivamente el ser humano no se reemplaza, como decías tú, ¿no? Y que, por ejemplo, hay casos específicos, como el caso de la terapia que hablábamos con Ana Arias, que realmente lo que transforma es el ser humano, que lo que hace que una persona se vaya curando es el vínculo terapéutico, no es el consejo que le echa GPT para sentirse mejor ese día o para Sí, entender mejor lo que le pasa. o Mónica Trecho otra vez que decía que nada reemplaza el vínculo del docente, o sea, la capacidad de escucha que tiene el docente para con los alumnos, con los niños de un salón de clase, pues no lo va a reemplazar nunca la inteligencia artificial, o sea, todos esos temas de empatía, de conectar con el otro, donde realmente se dan esos procesos de transformación, pues eso solo por ahora lo puede hacer el ser humano. La inteligencia artificial todavía no puede ayudar en esos procesos de transformación que los seres humanos, pues por ahora es lo que logramos hacer. Claro, entonces la invitación para cerrar este punto con todos ustedes es aprovechenlo, el ser humano tiene esas cosas que la tecnología nunca va a tener. Tiene la pasión, las emociones, la creatividad. Y si nos apalancamos en la inteligencia artificial para ir un paso más allá, no para recostarnos, sino para que nos ayude a ir un paso más allá, no metiéndole en la humanidad que todos tenemos, podemos lograr grandes cosas. Y bueno, eso nos lleva al segundo aprendizaje. El segundo aprendizaje es que en el momento en el que estamos, es más importante pensar mejor que saber más. Y entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Resulta que, como han sido todos los cambios tecnológicos, todos veníamos pensando en los diferentes procesos y etapitas que tenemos que seguir para llegar a alguna parte. Y a mí me encantó la forma en que lo dijo Nancy, la experta en educación que entrevistamos al comienzo de la temporada. Ella es matemática y entonces ella decía, a mí me encanta que me enseñen ecuaciones y quebrados, pero
en este momento lo importante no es enseñar las ecuaciones y los quebrados, porque ya la máquina los puede hacer, sino enseñarles a los niños qué son, entender cómo funcionan para que cuando después, más adelante, ya lleguen a usar herramientas como la inteligencia artificial, sean capaces de aplicar criterio y decir, esto sí sirve y esto no sirve. Claudia, digamos que cuando uno habla de inteligencia artificial con la gente común y corriente, como que encuentro una tendencia en algunas personas a decir, ¿qué va a pasar con la educación ahora que existe la inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, ahora que el reclutamiento de las personas lo hacen todo con inteligencia artificial y entonces ahora qué va a pasar con eso? ¿Cómo se va a evaluar a las personas ahora con la inteligencia artificial? Y definitivamente la conclusión es que lo que tiene que cambiar son esos modelos educativos. Lo que tiene que cambiar es la forma como se enseña, la forma como se evalúa, la forma como se ponen tareas, la forma como se interactúa en clase, cómo se ponen los trabajos en grupo. En general, digamos, todo el proceso educativo hay que repensarlo a la luz de la inteligencia artificial, ¿no? Y no decir, no, ahora con la inteligencia artificial es el acabose. No, no es el acabose. O sea, además yo lo veo como una gran oportunidad. Si a mí hay algo que me emociona, Claudia, si a mí hay algo que me emociona de la inteligencia artificial, sobre todo, por ejemplo, con la educación, que es algo que lleva igual durante tantos siglos, ¿no? Es algo que como que la rete, o sea, la educación al fin va a tener que ser diferente y la inteligencia artificial lo que nos hace es retarnos a educar distinto, a aprender distinto. E igual, los procesos de selección en las empresas, pues son distintos. Los procesos de entrenamiento y reentrenamiento de las personas en las empresas, de capacitación en los ambientes laborales, pues también tienen que cambiar. Entonces no es que todo el mundo se va a quedar sin trabajo. O sea, llegó la inteligencia artificial y todo el mundo se va a quedar sin trabajo. No, no todo el mundo se va a quedar sin trabajo. Hay unas tareas que pueden ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Pero entonces, ¿cómo replanteamos también la forma como trabajamos y cómo la ponemos al servicio de nosotros? Pero hay que modificar la forma como contratamos, la forma como entrenamos, como reentrenamos, la forma como colaboramos unos con otros. En el emprendimiento también. Entonces, como que, por nombrar tres cosas, emprendimiento, el ambiente empresarial y el ambiente educativo, pues se tienen que reinventar esos tres ambientes con la llegada de la inteligencia artificial. Y tal vez una cosa que, oyéndote hablar, me parece a mí interesante decir es, más que una amenaza, esto es una invitación para reinventar desde la emoción, desde lo que se puede lograr. A mí una frase que me encantó, una historia que nos contó Mónica Trech, es como cuando ella empezaba a enseñarle a los docentes cómo usar la inteligencia artificial. El comienzo siempre era miedo, pero después se emocionaban porque veían qué cosas que siempre habrían querido hacer para enseñarle a los niños métodos distintos, incluso materiales diferentes, podían hacerlos con la inteligencia artificial. Me encanta que de esta temporada lo que nos queda también es esa reafirmación de la importancia de seguir cultivando la parte humana nuestra, ¿no? De seguir cultivando las habilidades blandas, Sí. el criterio, el buen juicio y cómo potenciando eso, atándolo a lo primero que hablamos, si nosotros logramos entonces repensar de manera adecuada cómo vamos a ayudar entre todos a construir un modelo de educación que ayude al niño a ir más allá, a construir las herramientas para que la gente siga formándose incluso en lo profesional, reafirmando esas capacidades humanas y ese buen juicio para sacarle ventaja a la inteligencia artificial, pues el futuro puede ser también muy interesante para todos, ¿no? Sí. Tal vez algo que a mí también me quedó sonando es otro invitado que tuvimos que nos dijo, pero es que esperan que los niños tengan liderazgo y tengan criterio y sepan trabajar en equipo, pero les ponen todas las asignaciones individuales, ¿no? Y a todos los juzgan igualito y les ponen el mismo examen. La Sí. inteligencia artificial empieza a permitirnos hacer un poco más de personalización y eso hace que todos esos procesos tengan que reinventarse. Y ayer justamente me dio risa porque
ayer o antier estaba hablando con un amigo mío que vive en Suiza, que trabaja en un banco, y me decía, no, el banco ya contrató una herramienta de inteligencia artificial. Y a todos nos dijeron, esa herramienta no los va a reemplazar, pero lo que sí los va a reemplazar es los empleados que la sepan usar versus los que no la sepan usar. Entonces, el reto es ese, es cómo vamos a replantear todas estas estructuras a las que estábamos acostumbrados, que nos permitan formar a las personas para que puedan asumir el reto de estar un nivel más adelante y poder juzgar lo que la inteligencia artificial hace, que ya no necesitan producir lo que la inteligencia artificial puede producir, que tienen un acceso a la información muchísimo más grande del que tenían antes. Entonces, ¿cómo aprovechamos a usar ese músculo para recrear un poco las cosas que tenemos hoy en día? Mira, y es que puede ser mucho más divertido, yo no sé, yo tengo como un convencimiento de que si esos ambientes laborales o los ambientes educativos cambian, ¿no? Con estas herramientas se puede volver muchísimo más divertido aprender y las tareas tienen que ser muy distintas, los trabajos en grupo tienen que ser muy distintos, entonces también yo lo veo como una gran oportunidad de que sea más divertido aprender, de que sea más divertido trabajar. No sé, tengo el convencimiento de que eso va a ayudar a que sea todo más divertido. Claro, claro. Además, porque ya tenemos grandes maestros, ¿no? Además es que lo aburrido lo puede hacer la inteligencia artificial y nos podemos dedicar a lo más, a lo más retador, a ir como dices tú, un nivel más allá. Claro, esa es una de las cosas que muchos de nuestros invitados han dicho, cómo la inteligencia artificial les ayuda a llegar a un nivel más allá, pero también los libera de una cantidad de tareas repetitivas hartas. Sí. Qué maravilla que todos pudiéramos deshacernos de gran parte de esas tareas repetitivas y dedicarnos a usar nuestras cabezas y nuestro corazón en lo que realmente importa. Definitivamente. Nos lleva al tercer aprendizaje, que es la inteligencia artificial como herramienta de bienestar y propósito. Y eso va muy ligado a la razón por la que hicimos este podcast y a la misión que tenemos en este podcast de la que hablábamos anteriormente, que es ayudarle a la gente a vivir mejor, ¿no? De manera más empoderada, más ligera, más libre, como con propósito. Ya no es no solo qué hacemos y qué tan lejos llegamos, sino para qué, ¿cierto? Y volvemos al tema de que la tecnología es un habilitador. Y como es un habilitador, esto nos plantea un escenario que a mí también me parece súper emocionante, de cómo vamos a hacer para utilizar esto para que todos vivamos mejor como sociedad. Y tenemos grandes ejemplos dentro de los episodios que hemos hecho hasta ahora. Pablo, el abogado, nos decía, por ejemplo, cómo puede repercutir en una justicia más ágil. Eso es algo que a todo el mundo le beneficia. Alejandro Fejet nos decía cómo puede ayudar a predecir riesgos de desastres naturales mucho más fácil y entonces eso hace que se salven más vidas. El caso de Crisia, que nos habló incluso cómo la está usando ya para proyectos para predecir violencia doméstica y hacer que la gente viva mejor y más segura. Sí. Entonces, ese es un tema que a mí me parece súper emocionante. Mira, yo veo dos niveles ahí, cómo la inteligencia artificial nos ayuda a tener una mejor vida, a disfrutar más de la vida, a liberarnos de esas labores más repetitivas y más cansonas y que resúmame esto, que búsqueme esto, que redácteme esto, que tradúzcame esto. O sea, de verdad que yo la uso todo el día para unas cosas que antes me demoraba y sufría y perdía mucho tiempo, de verdad. Para todas esas cosas es maravilloso. Entonces, como para buscar un mejor equilibrio y balance y disfrutar más de la vida nosotros como personas. Y también la inteligencia artificial, como lo hablaba al principio, cómo puede ayudar a que tengamos una sociedad mejor, ¿no? Cómo puede ayudar a las comunidades y en general a los países. Sobre todo yo veo una gran oportunidad de verdad, Claudia, en los países de América Latina y el Caribe donde tenemos tantos problemas. Hay tantas crisis, tantos problemas, tantas personas que todavía viven en situaciones difíciles. Y cómo bien usada la inteligencia artificial por parte de gobiernos, por parte de las mismas empresas, por parte de los proyectos que se adelanten y todo eso puede, pues,
ayudar de alguna manera, contribuir de alguna manera a solucionar esas problemáticas. Entonces, yo soy optimista y creo firmemente que la inteligencia artificial, bien utilizada, siempre hacemos ese punto. Como ese punto de la importancia del uso ético y responsable de la inteligencia artificial, cómo puede ayudar a solucionar muchos de los problemas que tenemos. Bueno, y ahí el tema de la privacidad es uno que me llamó la atención, digamos y que lo quisiera nombrar como en este punto, porque una de las grandes inquietudes que tenían los oyentes al principio, y por eso grabamos ese episodio, era: yo no voy a usar inteligencia artificial porque es que eso se le quedan a uno con todos sus datos, como que pongo pues muy en riesgo toda mi privacidad y toda mi información. Entonces grabamos un episodio con Laura Juanes sobre el tema de la privacidad y a mí me encantó el enfoque de ella de cómo, si nosotros nos hacemos cargo de qué damos a conocer y qué no damos a conocer a la inteligencia artificial y a otros, por ejemplo, en redes sociales o lo que sea, es nuestra responsabilidad, pero eso es lo que nos hace libres. Lo que nos hace libres es que nosotros tomamos la decisión de qué compartimos y qué no compartimos, qué le contamos a la inteligencia artificial y qué no le contamos. Entonces es un ejercicio de libertad. Eso a mí me encantó. Entonces, como que no entrar con miedo, sino más bien empoderados de que somos capaces de manejar nuestra privacidad al interactuar con la inteligencia artificial. Y eso me parece importantísimo lo que estás diciendo, porque creo que las dos tenemos eso en común, que las dos somos muy positivas y creemos en el impacto maravilloso que esto puede tener, pero ojo que no es un positivismo ciego, es un positivismo muy consciente de los riesgos y por eso hemos también hecho capítulos en este podcast sobre el tema de la psicología, sobre el tema de la privacidad y reafirmamos constantemente la importancia de usar bien la tecnología. Y ahí vuelvo yo al tema de César, por ejemplo, del invitado de nuestra audiencia. Como él nos cuenta que él lo usa incluso para finanzas personales, pero no le comparte nada que sea confidencial, ¿no? Exacto. Él le comparte únicamente el monto y la fecha y hace que se lo categorice, pero sin tener ni su cuenta bancaria, ni su nombre, ni nada. Exacto. Entonces, si nosotros aprendemos, como decía Laura, a empoderarnos en temas de privacidad, si sabemos que nosotros tenemos la capacidad de poder manejar las cosas, saber qué compartimos y qué no, pues eso nos libera para beneficiarnos de todas estas grandes cosas que la inteligencia artificial tiene para ofrecernos. Y Marisa, a mí me parecía bonito no terminar este episodio sin contarle a la gente un poquito qué ha significado el podcast para nosotros. Sí, si quieres yo empiezo. Dale. Me encanta hablar de eso. Mira, Claudia, bueno, tú sabes y de pronto algunas de las personas que nos están viendo, bueno, yo tuve una carrera profesional de más de 40 años, una carrera profesional muy satisfactoria, donde, bueno, muchos años trabajé liderando, implementando proyectos que usaban la tecnología para mejorar la vida de la gente. Básicamente, si uno pudiera resumir lo que yo había hecho en la vida, era eso. Y a finales del 2023 trabajaba en la banca multilateral y me dijeron, vea, le toca retirarse porque ya cumplió la edad de jubilación. Y sí, yo sabía que esa norma existía, pero no dejó de darme duro. O sea, yo, bueno, sí, me toca retirarme. Y empezaron estas preguntas y viene como un proceso de 2 años ya, como de reinventarme, Claudia, bueno, ahora que yo ya no trabajo como en un trabajo formal, ¿sí? Que como trabajé toda la vida, ahora que no trabajo en un trabajo formal de 8 de la mañana a altas horas de la noche, entonces ahora yo qué voy a hacer. Pero la pregunta no era tanto qué voy a hacer, porque siempre encuentro cosas para hacer, sino ahora que no trabajo en esos proyectos que me hacían tan feliz y con los que yo encontraba tanto propósito y que tenían tanto sentido para mí, porque realmente yo tuve una carrera profesional donde fue 40 años llena de propósito y de sentido y de impacto. Así fue mi carrera profesional y de pronto, ¡uy! Ya no tengo eso y entonces ¿ahora quién soy? ¿Ahora qué le va a dar sentido a mi vida? Ahora que no trabajo, ¿quién soy? Y empezó esa búsqueda. He estado estos 2 últimos años, pues, en esa búsqueda de ahora que no trabajo formalmente, ¿quién soy? Y apareciste tú,
Claudia, entonces yo sí aprovecho para volver a agradecerte por enésima vez el haberme invitado a hacer este podcast porque realmente pues fue algo que fue como volver, ay, qué bueno, por seguir haciendo. Era un poco seguir haciendo eso que me da tanta felicidad, que le da tanto sentido a lo que hago, en donde encuentro como tanto propósito. Y pienso que con lo que estamos haciendo, como mencionábamos al principio, hablando de un tema tecnológico, pero en términos sencillos, hablándolo como en medio de conversaciones tranquilas, invitando a la gente a que tranquilamente empiece a aprovechar lo que ya hay de la inteligencia artificial sin pensar me dejó el tren y yo ahora qué voy a hacer y cómo me voy a poner al día o eso me va a reemplazar un poco, como ayudarle, lo que yo siento es como qué bueno poder ayudarle a la gente a que esté más tranquila con la inteligencia artificial, se atreva a utilizar la inteligencia artificial y poco a poco vaya viendo como, ay, me sirvió para esto y ahora para esto, en la cocina, la receta, el análisis de este diagnóstico médico. Bueno, en fin, miles de aplicaciones que hemos mencionado a lo largo del podcast. Entonces, estoy segura que mucha gente oye el podcast y se ha ido como más tranquila a experimentar. Bueno, listo, me voy a lanzar a experimentar y ya con eso yo digo, wow, logramos el propósito. Entonces, muy contenta del impacto que está teniendo, porque ya sabemos que está teniendo, porque nos está yendo muy bien. Entonces, yo digo que Sí, si nos sí. estamos teniendo muy buena acogida, entonces, pues eso realmente, Claudia, para mí ha sido importante, enriquecedor y una gran alegría para esta etapa de la vida que estoy viviendo. Muchas gracias por invitarme a esto nuevamente. Ay, tan bonita. A mí se me corta la voz cuando Marisabel habla de eso, porque yo tuve la fortuna de conocer a Marisabel trabajando en el sector público en Colombia y es una persona que yo admiro mucho, porque a pulso hizo una carrera muy interesante, donde además ha ayudado muchísima gente y ella es sencilla, como ustedes la ven, un poco desparpajada, muerta de la risa en los episodios, pero ella es una persona que sabe mucho y que ha hecho cosas muy importantes. Y me parece fantástico que este podcast haya sido ese espacio que le permite a ella seguir contribuyendo con ese conocimiento que ella tiene. Y para mí tal vez eso es lo más valioso que tiene este espacio, es que yo siento que es como esa energía buena en este momento tan difícil que está viviendo el mundo, en tantas partes, con tantos retos que tenemos. Es ese espacio donde podemos poner esa energía linda al mundo y se va multiplicando en satisfacción para nosotras de saber que le estamos ayudando a gente, que a mí hay mucha gente que me ha escrito y me ha dicho, Claudia, es que es increíble, ya empecé ahora sí a entender cómo era el tema. No, antes era todo como tan técnico y todo yo ya no entendía, ahora sí ya lo estoy usando. Oye, el otro día una amiga me dijo, gracias por el consejo que me diste para que mi niño estudiara, le está yendo súper bien en el colegio, ahora sí está entendiendo las cosas. Qué Y bueno. eso en parte es, por ejemplo, por invitados como María José, que fue la estudiante que nosotros invitamos, estudiante universitaria y emprendedora, que nos contó esa forma tan inteligente en que ella usa la inteligencia artificial para estudiar. Otra cosa muy bonita es ver cómo los entornos en los que se mueven nuestros invitados han hecho que antes que no se hablaba tanto de este tema, nuevamente una conversación sencilla, abierta, con todo el mundo participando, de repente están notando que esas conversaciones están pasando y entonces en la Universidad de María José, por ejemplo, sus profesores se dieron cuenta de lo que ella había hablado en el podcast y dijeron, uy, qué importante eso, tenemos que, en lugar de cerrarnos al tema y decir, no, esto no, miremos cómo es que hay que usarlo bien. Y entonces ella está planeando cómo enseñarle a niños de colegios y cómo enseñar en su universidad para el año entrante, con apoyo de la universidad, cómo enseñarle a otros estudiantes a utilizar bien la inteligencia artificial. Y eso me parece que es un impacto muchísimo más grande que los seguidores y los oyentes y el tema ya digamos más banal del podcast es saber que estamos teniendo impacto, que estamos mejorando las vidas de nosotras porque nos sentimos felices con lo que estamos haciendo y porque más aún siendo latinas, siendo mujeres, me parece
A mí eso me hace sentir muy orgullosa. Oye, Claudia, ¿y a ti cómo ha sido para ti? ¿Cómo ha sido para ti? Creo que ya eres una dura y sabes hacer mil cosas con inteligencia artificial. Dice Claudia, Bueno, el que edita, Claudia, vieron todo lo que hace. sí, para mí ha sido una experiencia muy linda. Ha sido una experiencia muy bonita porque me ha permitido hacer lo que a mí más me gusta, que es hablar con la gente, evangelizar sobre las cosas que yo creo que son buenas para los demás y ayudarles a darles ideas, por lo menos, de cómo usarlas, ¿no? Y además me ha permitido aprender una cantidad de cosas que yo antes no sabía. Ya la de música del podcast, pues la produje yo con asesoría también de Marisa, con inteligencia artificial. Las tapas de los videos que ustedes ven son producidos por nosotras. Entonces estoy muy contenta que lo que decíamos en uno de los aprendizajes que hablábamos, ¿no? Si no fuera por la inteligencia artificial, no podríamos las dos seguir en esta misión de multiplicar mensaje, de Claro. mejorarle la vida a los demás, sin cerrar los ojos a las preocupaciones que todos tenemos, porque nosotras también tenemos preocupaciones, pero mirando cómo hacemos para manejar esas preocupaciones, para beneficiarnos de las cosas buenas que esto tiene. Porque la verdad es que ya llegó, ya se va a quedar. A mí me parecía simpaticísimo una frase que dijo César, que es el último episodio de la temporada antes de este, para que se lo chismoseen, que él decía: hoy en día los celulares son invisibles, ¿no? Ya la gente ni siquiera se fija si usted tiene un celular o no, ya todo el mundo asume que lo tiene. Claro. Y no, lo mismo con Internet, yo creo que la inteligencia artificial va para allá. Y entonces qué bueno que sea una transición un poco más igualitaria donde todos participemos, no importa dónde vivamos, no importa qué idioma hablemos, donde podamos ayudar a niños con discapacidad, donde podamos hablar de todos esos temas que son importantes para nosotros como humanidad. Con eso queremos las dos reiterarles la invitación a que sigan jugando con la inteligencia artificial, sigan siendo curiosos. Una forma, por supuesto, de enterarse es pónganse al día con los episodios que no se han visto. Les van a dar una cantidad de ideas, de cosas para hacer. Ya terminamos esta temporada, pero la terminamos realmente con broche de oro, creo yo, dándole a la gente un brochazo muy, muy amplio de personas muy interesantes, muy capacitadas, expertas en sus campos, que la están usando y que la están usando inteligentemente. Van a oír las preocupaciones que ellos tienen, como las cosas que los emocionan, pero van a aprender. Entonces, consulten otras fuentes, lean libros también, miren otras cosas que hay en internet, pero aprovechen estos días de vacaciones de vez en cuando tengan un ratico, pónganse al día con los capítulos y si quieren seguir en esta aventura con nosotros, suscríbanse en YouTube o en Spotify para que nos sigan. Y ojo, porque esto no se acaba aquí. Viene la segunda temporada que empieza el 18 de enero. Exacto. Entonces, pónganlo en el calendario, el 18 de enero sale nuevamente nuestro primer episodio y vienen cosas muy interesantes, ¿cierto, Marisa? Sí, sí, sí. Amo el episodio con nuestro chef. ¿Qué tal el episodio que hicimos con los músicos? ¡Wow! Espectacular. No, no, no. Vienen cosas espectaculares. Vamos a hablar de discapacidad, vamos a hablar de música, vamos a hablar de comida, vamos a hablar de todas las áreas en las que trabaja y se enfoca el ser humano, bien sea por su parte profesional o en su parte personal como aficiones. Entonces, sigan con nosotros nuevamente. Gracias por oírnos semana a semana a nuestra audiencia, que es la más leal, la más bonita. Les prometemos que vamos a seguir con cosas muy interesantes que los van a seguir haciendo reír, pero también los van a seguir haciendo aprender mientras se ríen. Y eso creo que es lo más chévere. Y bueno, pues por eso hoy Marisa se puso de blanco, yo de rojo, estamos ya festivas. Sí. Felices fiestas para todos. Disfruten, desatrásense. Vamos a hacer una promesa. Para el año entrante les vamos a dar unos tips de Sí, cómo alinear la inteligencia artificial con los planes para personales, digamos, para el 2026. Estén estén pendientes. pendientes, que les tenemos sorpresas muy bonitas para el año entrante. Listo. Relájense, disfruten las fiestas, felices fiestas para todos y desde comienzos de enero se vienen sorpresas lindas y el primer capítulo el 18 de enero de la segunda temporada. Gracias por escucharnos. Chao.